La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este tiempo de Pascua, un tiempo que es profundamente de bendición para nuestra vida. Hoy más que todo tenemos que centrarnos en el tema de la conversión. Cuando nosotros leemos los textos de la liturgia de la palabra en este tiempo pascual, siempre es una invitación hacia una nueva vida. Y hay que entender algo. La conversión, queridos hermanos y hermanas, es un proceso continuo. No es que porque ya hice un retiro, porque ya voy a misa, porque ya me confesé, es que ya estoy convertido. No, es un proceso continuo. Y en ese proceso continuo también se involucra la voluntad y la conciencia del creyente. En este caso, su voluntad, su conciencia, mi voluntad y mi conciencia. Pensemos un poco y tomemos como base ese texto que nos revela, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, dos versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena noticia de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. Llama poderosamente la atención cómo Jesús va a insistir dentro de su predicación en el tema de la conversión, en el tema de nacer de nuevo, en el tema de creer en la buena nueva. Por eso es válido que cada uno de nosotros pensemos un poco en este tema de la conversión. A veces hemos reducido la conversión a simplemente asistir a la iglesia, pertenecer a un grupo de la iglesia, participar de la Eucaristía, y hemos reducido únicamente la conversión a rezar, a ciertos actos espirituales nada más. Pero la conversión tiene una trascendencia no solamente hacia adentro de nuestra vida, la conversión tiene una trascendencia hacia afuera de nuestra vida. Y ese es el desafío que tenemos hoy. El desafío que tenemos hoy es saber entender el hecho que la conversión tiene un efecto multiplicador cuando la asumimos con responsabilidad. Por eso es válido pensar un poco en el aspecto etimológico de esta palabra conversión. Cuando digo el aspecto etimológico es el origen de la palabra. Al preparar este tema, esta reflexión, encontré algo que me llamó la atención. Hay tres raíces de la palabra conversión. Vamos a pensar un poco en cada una de ellas, ¿le parece? Aplicándolo a nuestra vida. Hay tres raíces de la palabra conversión. Una que es la raíz del latina, otra de la raíz del griego y otra de la raíz del hebreo. Para que nos demos cuenta que el término conversión, bíblicamente hablando, tiene una trascendencia más profunda, tiene una exigencia mucho más grande, más que pasar leyendo la Biblia, más que pasar reenviando las reflexiones del Evangelio del día, tiene una mayor trascendencia, tiene una trascendencia a nuestra vida interior y a nuestra vida exterior. Vamos a la primera, la primera palabra etimológica en latín. Conversión en latín es conversio, conversio. Proviene de con, que significa junto, a, unión. Versare, que significa girar, dar vueltas. O sea, literalmente hablando, la palabra conversión, desde latín conversio, significa darse la vuelta, darse la vuelta. Uno de los hechos hermosos bíblicos es San Pablo. San Pablo en la carta a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, anda persiguiendo a la iglesia naciente. Y Jesús se le revela. Y entonces escucha una voz que le dice, levántate y ponte en camino. O sea, le cambia de dirección el Señor. La conversión es un cambio de dirección,
un cambio de dirección que tiene que ver mucho hacia dónde voy. Preguntarme, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es la razón, el sentido de mi caminar en la vida? Conversio, del latín. Ahora, del griego. Bíblicamente hablando, el griego, conversión significa metanoia. Metanoia. Meta significa más allá, significa cambio. Nous significa mente, entendimiento. O sea, la palabra conversión en griego, metanoia, significa literalmente un cambio de mentalidad. No solamente es un cambio de dirección, es un cambio de mentalidad. Por lo tanto, es aprender a ver la vida con ojos nuevos. Es aprender a ver un poco mis criterios, mis principios a la luz del Evangelio. Metanoia, cambio de mentalidad. Es una transformación de los pensamientos que coincidan con los pensamientos de Cristo. Esa es la metanoia. Y luego, conversión en hebreo, chup. Chup. S-H-U-B alta. Chup. ¿Qué significa chup? Es el término más antiguo usado, especialmente en el Antiguo Testamento, por los profetas. Conversión en hebreo, chup, significa volver a casa. Volver a casa. Tiene, por decir así, una carga afectiva, ¿no? Porque volver a casa es volver a la casa del Padre, volver al Padre. ¿Se recuerda la parábola del hijo pródigo? Volver al Padre, volver al Padre. Entonces, la conversión pasa más de pasar leyendo la Biblia, de participar en iglesia, simplemente en Eucaristía. No, no. La conversión tiene una trascendencia en ese sentido. Volver a Dios, tengo que volver a Dios, cambiar de mentalidad, orientar mi corazón al bien, orientar mi corazón hacia Dios, volver a la casa del Padre. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, no nos quedemos con conceptos de conversión sumamente superficiales. No, insisto, la conversión implica darme la vuelta, cambiar de dirección. Ya no sigo este camino, ya no, este camino de perdición lo dejo y me vuelvo al camino de salvación. Luego el cambio de mentalidad, ya no los criterios de este mundo, ya no evalúo los criterios que tengo actualmente a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio, para ir asumiendo los criterios del Evangelio. Y luego el regresar a casa es entender, vuelvo a casa, vuelvo a la iglesia, porque esta es mi hogar, aquí mora mi Padre, aquí está Jesús. Entonces vuelvo al encuentro con Él. Entonces, en esa dimensión de conversión, nuestra vida va teniendo una mayor profundidad, una mayor conciencia, y se va promoviendo realmente a una vida más consciente del valor que tiene este proceso de conversión que no termina, que no se acaba. Se acaba cuando ya pues partimos a la presencia del Padre. Pero mientras tanto, todos nosotros estamos dándonos vuelta, girando, estamos en una metanoia continua y estamos volviendo a casa del Padre. Por eso la Pascua tiene esa riqueza que nos hace ver que la resurrección de Jesucristo también es un acto de misericordia. Entonces, esa resurrección de Jesucristo como acto de misericordia me promueve a mí a entender que debo de hacer un alto en este momento, pensar qué camino estoy siguiendo, qué camino será el camino de la salvación. Esto restaura mi matrimonio, esto contribuye a una vida realmente de hijo de Dios, de hija de Dios. Si me doy cuenta que no, me doy la vuelta y Jesús, que es el camino, así lo dice Él, entonces que nadie va al Padre sino por Él, entonces busco de Jesús. Los conceptos, los criterios, estos conceptos, estos criterios que manejo y que se revelan a través de mi conducta y que se revelan a través de mis palabras, realmente están en consonancia con la palabra del Señor o no. Entonces evalúo la metanoia, ese cambio de mentalidad,
donde San Pablo nos llegará a decir, ¿no?, que nos tenemos que dejar renovar nuestra mente por la acción del Espíritu Santo. Entonces, todo esto es importante. Y luego, el hecho de ir a la iglesia, estar con el Señor, es volver a casa. Es volver a casa, es disfrutar. Estoy aquí con mi Señor, lo disfruto, vuelvo a casa porque Él me ama, porque estoy convencido de su amor, de su misericordia. Por lo tanto, esa experiencia me promueve a entender que la conversión no es una emoción, que la conversión es acción, que la conversión va a lo concreto. La conversión va a lo concreto. O sea, no puedes creer que la conversión es pasar todo el día conectado al canal católico o a la radio o a las páginas de las redes sociales de tu parroquia o de algún medio de comunicación eclesial y creer que eso es conversión. No. Conversión va a lo concreto. Conversión va a lo concreto. Una conversión que no transforma nuestras acciones no es conversión. Sigue gritando, sigues de mal humor, sigues quejándote, sigues murmurando, o sea, sigues con esas conductas de siempre. O sea, ahí, eso es más que todo una emoción. Eso es más que todo una emoción, un sentimiento. Porque la conversión, el sentido de la conversión trasciende a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de amar, a nuestra manera de hacer las cosas, a nuestra manera de ejercer nuestra profesión, nuestro trabajo, a nuestra manera de cumplir nuestra misión como padres, como esposos, como hijos. O sea, la conversión trasciende a esas realidades humanas. No debo reducir la conversión únicamente a asistir a la iglesia. No, es increíble, ¿no? Como por ejemplo, una persona puede ir a misa todos los días, y es una persona que ofende en su casa, que es intolerante, una persona que consume alcohol de manera desmedida, pero no, como me dijo un señor, no me pierdo la misa del mediodía. Como si fuera una película. Gracias a Dios que va, pero falta el elemento de tomar conciencia. ¿Cuál es la razón de ir? ¿A qué aspiro yo cuando voy a la Eucaristía? ¿A qué aspiro yo? ¿Cuál es mi intencionalidad de participar de este encuentro eucarístico? Pues la intencionalidad tendría que ser que transforme mi corazón, de vivir plenamente mi vocación cristiana, de asumir mi responsabilidad en este sentido. Porque el Señor nos invita siempre a volver a Él, y eso es conversión. Pero si yo me quedo nada más con una fe muy emocional, ahí no hay conversión, ahí no hay conversión. La conversión se va suscitando en la medida que yo voy confrontando mi realidad humana. Conversión, por ejemplo, humanamente hablando, es: he sido impaciente, ahora voy a trabajar la paciencia. Eso es conversión. Conversión es no simplemente dejar de consumir alcohol, sino conversión es aprender a amar, aprender a servir, aprender a perdonar. Conversión es aprender a ejercer mi trabajo de manera profesional. Eso es conversión. Conversión es más que cantar, levantar las manos, orar, rezar el rosario. Claro que son signos maravillosos, pero muchas veces sucede lo siguiente: nos quedamos con una conversión basada en emociones. Voy a poner ejemplo. ¿Y quién va a predicar el retiro? La hermana fulana, el hermano sutano. Ay, esos hablan bien lindo. Eso es pura emoción. Ay, y ahora fíjese, hermano, que nos van a quitar al padre fulano y nosotros queremos ver si podemos hacer una cita con el obispo para que no lo cambie. Emoción. No, es que no hay nadie, es que el padre fulano predica muy lindo, es que tiene un don maravilloso. Emoción, sí, lo podrá tener y todo, pero
pero no me estás hablando de cómo este sacerdote, que es instrumento de Dios, la palabra que sale de su boca ha transformado tu vida. ¿En qué? ¿En qué áreas? Entonces, muchas veces somos muy emocionales. Nos falta ese sentido de concretizar la conversión en las realidades profundamente humanas, en nuestra convivencia familiar, en el cómo trato yo a mi pareja, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis padres. ¿eh? Por eso muchas veces veo yo, por ejemplo, vaya, a retiros para jóvenes que les gusta cantar, les gusta saltar, hacer dinámicas, obras de teatro, pero de pronto me encuentro a un papá, a una mamá cuyo hijo está ahí y que es líder de pastoral juvenil, y me dicen, hermano, ore por nuestro hijo, mire, nuestro hijo es fulano de tal, va mal en las clases, mire, ¿sabe qué? Usted podría hablar con él porque fíjese que no colabora en casa. Entonces, ¿te das cuenta tú? Sí, que en el grupo salta, canta, baila y todo, emoción, pero no hay compromiso. Entonces, a eso me refiero. La conversión me lleva a un compromiso. ¿De qué te sirve a ti pasar ante Jesús sacramentado toda una noche orando? Lindo, maravilloso, Jesús sacramentado expuesto. Hay un buen ministerio de música que canta y que lloras y te desparramas en el piso y todo lo demás. Linda experiencia. Pero si esa experiencia no te lleva a lo concreto, a una conversión concreta, eso es emoción. Eso es pura emoción. Sigues viendo pornografía, sigues hablando, tratando al otro de perro, venir para acá, perro y todo lo demás. O sea, se queda en pura emoción. O sea, no podemos nosotros buscar caminar con Jesús basándonos en nuestras emociones. No, no. El sentido verdadero de la conversión es que nos impulsa a tomar decisiones en nuestra vida. Tomar decisiones en nuestra vida que se reflejen en aspectos concretos. Eso es conversión. Jesús no nos exige memorizar la Biblia. Jesús nos pide poner por obra la palabra. Eso es lo que Jesús nos pide. Entonces, la conversión como un proceso continuo me va llevando a ¿qué? Me va llevando a entender que conversión sin obras es solamente una emoción pasajera. Si no llevo a la vida la fe, si no asumo mi responsabilidad en mi día a día y espero la reunión de mi grupo, de mi comunidad, y ahí sí voy muy alegre, muy contento, me espero el grupo del matrimonio y todo, pero en casa soy un ogro, soy una persona intolerante, impaciente, agresivo verbalmente, se quedó en pura emoción. Por eso, el proceso de conversión requiere un nivel de conciencia de cada uno de nosotros. Estoy en este proceso de conversión, voy a poner de mi parte para vivir más auténticamente mi vida, apegada, lo más apegado posible a la palabra de Dios. Voy a luchar, a hacer como un inventario de mis áreas debilitadas que se oponen a este proceso de conversión. Entonces, me hago cargo de mi proceso de conversión. Me hago cargo de mi proceso de conversión. El Señor no busca realmente una reacción emocional de tu parte. No, no, el Señor no busca eso. El Señor lo que busca es que tú lo coloques a Él como el centro de tu vida. Que te sometas a Él. Que renuncies a tu propio proyecto de vida. Muchas veces caemos en la situación que bien lo dirá Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15. Cuando dirá Jesús, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que también
puede estar sucediendo en tu vida. Sí, vas a tu grupo de oración, vas a tu asamblea, vas a tu comunidad, participas de un grupo de pareja. Sí, sí, magnífico. Oh, oras lindo, le compartes y todo. Pero ya cuando llegas a casa, se diluyó. Siempre una persona áspera, siempre una persona grosera, siempre una persona violenta, intolerante, impaciente, siempre una persona agresiva, perezosa, desordenada. Entonces, la conversión como proceso continuo es una toma de conciencia que yo soy el principal responsable de este proceso de conversión. El Señor no viene a imponerse en tu vida y en la mía. El Señor no viene a agarrarnos del cuello. No, 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 no. Evitemos desarrollar una religiosidad superficial. Evitemos desarrollar una conversión de apariencia. No, cuidado. Es como, por ejemplo, con las personas que dicen, me encuentro algunas personas que dicen, mire, no, estamos atravesando, dice, me peleé con mi mujer, me dijo un señor, y yo soy, junto con mi mujer, somos ministros de la comunión, pero dejé el ministerio, ya dejé de ser ministro extraordinario de la comunión porque me peleé con mi mujer. O sea, así de simple, así de sencillo. No busca dirección espiritual, no se reúne con el sacerdote. Entonces, esas realidades le llevan a uno a preguntarse, bueno, ¿qué nivel de conciencia tiene esta persona del servicio que presta, de la llamada que le hizo el Señor a ser catequista, delegado de la palabra, coordinador de grupo, ministro de la comunión, lo que sea, como laico? ¿A qué? ¿A qué te llama el Señor? ¿Qué tan consciente estás de la responsabilidad que tienes de dar un mejor y mayor testimonio de vida a razón de lo que el Señor te ha puesto a realizar? Yo me lo digo a mí mismo también. Ya voy a llegar a 36 años de servir a tiempo completo en la obra del Señor. Yo no levanté la mano pero siento una exigencia grande. Siento una exigencia grande a nivel de mi matrimonio, con mis hijos, con el yerno, con las nueras, con los nietos, con los vecinos, con el resto de mi familia. O sea, siento una responsabilidad grande. Entonces, eso me va llevando a tomar un nivel de conciencia, de no honrar a Dios simplemente con labios. No, 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 sino de asumir el Evangelio, que aunque me cuesta, que aunque no es fácil, no es simple. ¿Por qué? Porque he llegado al convencimiento de algo. Dios siempre busca transformar nuestra vida. Dios siempre busca transformar nuestra vida. Y por eso Dios no se cansa de buscarnos. Y cada uno de nosotros debemos de entender que la conversión verdaderamente se manifiesta en las obras, en tu forma de llevar la vida, en tu manera de tratar a los demás, en la toma de tus decisiones, en tu nivel de compromiso, que ahí revela conciencia eclesial. Todo eso tiene que ver con la conversión. Queridos hermanos y hermanas, la conversión verdadera produce frutos. Produce frutos. Piensa un poco en ti. ¿Qué frutos estás viviendo? ¿Qué frutos estás dando en tu camino de conversión? Piensa un momento en esto. Piénsalo ahí a solas con el Señor. Y hagamos oración en este momento y digamos, Señor Jesús, hoy me pongo en tu presencia con un corazón sincero. Tú conoces mi vida, conoces mis luchas, conoces mis caídas, conoces mis heridas. También conoces el deseo grande que tengo de cambiar, de ser mejor persona, de ser más cristiano católico. Señor, muchas veces te he escuchado, muchas veces me he emocionado, muchas veces hasta he llorado, me he tirado al suelo, me he postrado. He prometido cambiar muchas veces, pero Señor, me hace falta la conversión verdadera. Hoy quiero decirte con humildad, necesito de ti, Jesús. Necesito, Señor, de tu gracia, de tu amor.
Arranca de mí todo aquello que me impide vivir una verdadera conversión. Inspírame, Señor, a vivir en comunión contigo, a vivir en libertad. Todo, Padre, lo pido en el nombre de Jesús, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.